Buena gente, ¿cómo andan? Hoy ficha de uno de los clásicos también del acuarismo tropical de agua dulce, sobre todo en lo que es cíclidos africanos, la Videochromis caerulleus o limón de Malawi. Arrancamos en este momento. Sin dudas, el Labidochromis caerulleus o caeruleus, como sería en latín, es una de las especies de cíclidos africanos más difundidas y más conocidas. E incluso te diría que uno de los peces de agua dulce, dada por su coloración siempre amarilla, llamativa, es uno de los peces más conocidos y más difundidos. Lamentablemente muchas veces estos peces se los venden como parte dentro de un esquema de acuario comunitario. Vos ves unos escalares, unos neones, unos pangasius y de repente ves también a los limones del Malawi. Así que bueno, partamos desde ahí, desde esa base de que es un pez muy difundido y que a veces tiene ciertos errores, se cometen ciertos errores a la hora de colocarlo en el acuario adecuado. Esta especie es endémica del lago Malawi y curiosamente la coloración amarilla se limita a una sola parte del lago, la zona de la bahía de Lions Cove. Lo pueden buscar después en Google Maps para ver dónde es puntualmente la variedad amarilla. Pero después está muy difundido en el lago la variedad blanca, que es un pez, la misma morfología, hacia la misma forma, pero con un color blanco, ¿sí? Bastante pálido. Y después hay otra variedad que es de un color azul pálido, azul celeste, ¿sí? Y que tiene también el ribete negro en la aleta dorsal sobre todo. Pero bueno, la variedad que nosotros conocemos, que es la amarilla, que es la más difundida en el acuarismo, probablemente no sea la que más habite en el lago Malawi. En la naturaleza esta especie vive entre los 10 y los 50 metros de profundidad, siempre rodeado por un escenario de mucha roca y muy poca vegetación, pero sí con mucha formación de algas en esas piedras. Es parte de lo que ellos también toman como alimento, de lo cual ya vamos a hablar un poquito más adelante. El limón del Malawi no crece más de 10-12 centímetros, los machos más desarrollados, y las hembras un poquito menos, entre 8 y 10 centímetros. ¿Cómo reconocemos de chicos cuál es cuál? Muy difícil. La verdad que el dimorfismo sexual en esta especie es muy difícil porque tanto macho como hembra son muy coloridos, se marcan bien el amarillo, se marca bien la línea, ¿sí? Negra en sus aletas. Yo lo que te puedo decir en mi experiencia, si hay algún cíclido africano que yo he criado mucho, es esta especie. Probablemente el macho, más allá de, obviamente, su tamaño final, ahí sí te vas a dar cuenta cuál es cuál, porque lo vas a ver uno más grande, otro más chico, y probablemente la hembra llena de crías acá en el buche. La raya negra, el fleje negro ese que se le marca en la dorsal, suele ser mucho más notoria, más marcada, más intensa en el macho, medianito, y por lo general las aletas en el macho son más desarrolladas, son más grandes, incluso a veces terminan más en punta. Pero salvo esos pequeños detalles que cuando son chiquitos o medianos no los reconocemos, a veces no nos queda otra que esperar hasta que sean adultos para saber cuál es cuál. Muchas fichas, en muchos libros, en muchos sitios de internet los van a ver emparentados con el término mbuna, ¿sí? ¿Qué es eso de mbuna? Yo ya lo expliqué en Acuario de Cero, pero bueno, quizás vos sos nuevo acá y te lo tengo que reiterar. Mbuna es un grupo de peces, de cíclidos africanos del lago Malawi. Creo que ya hay como 130, 140 especies descriptas. Es un vocablo sobre el cual los nativos los llaman de esa manera por la manera que tienen para alimentarse. Ahora más adelante vamos a hablar justamente de ese tema de alimentación que es muy importante en estas especies. Muy bien, ya te decidiste que para vos es un pez muy lindo para mantener y me vas a decir, bueno, ¿qué acuario necesito para
poner una población de Labidochromis caeruleus, ahí está. Bueno, como todo cíclido africano suelen venirse grandecitos, como ya te lo mencioné, entonces para tener una pequeña colonia de 6 a 8 ejemplares, como para arrancar, lo que yo te recomiendo es un acuario de no menos de 200 litros, 200 litros para arriba. ¿Viste el acuario que filmé en la introducción? Ese es mi acuario, el acuario que tengo en mi casa. Ese acuario son 500 litros en donde están alojados los peces y abajo tengo un filtro SAMP de 200 litros, o sea, el sistema completo tiene 700 litros. Pero bueno, vamos a hablar ya más adelante de filtración. En realidad no, en este mismo pedacito que voy a comentarte un poco del tema de la ambientación de ese acuario. Como viste en ese video justamente de la intro, acá como es una pecera que se ve de los dos lados, tiene una dorsal bastante importante de muchas rocas generando muchas cuevas, muchas cuevas. Es el hábitat natural donde ellos viven, ¿sí? Y yo dejo justamente que se llenen de algas esas piedras. Porque decir, che, ¿por qué están negras las piedras? Son piedras pómez comunes, tienen más o menos el color de estos ladrillos, son grises cuando las pones en el agua. Bueno, están llenas de algas. Y eso es parte fundamental de la alimentación, no solo de los adultos, sino de las crías que van apareciendo entre las piedras cada tanto. Entonces ya tenemos un acuario de no menos de 200 litros, 200, 250 para arriba, mucha roca generando cuevas, ¿sí? Rocas apiladas, incluso si conseguís, ¿viste? Cuando vas a la playa que conseguís esos caracoles que son grandotes, bueno, también lavalos bien, cepillalos bien, pegarles un hervor por si queda algo de materia orgánica del bicho muerto adentro para que no se te pudra en la pecera. Y es importante que esté esas cosas porque muchas veces las crías utilizan esos caracoles para esconderse. Ahora, sustrato. Sustrato es importante que sea una arena finita porque son de escarbar bastante en la piedra, entre las rocas y en el sustrato, en la arena. Les gusta, digamos, encontrar cosas ahí que pueden ser pequeños invertebrados, porque ya la parte de algas lo toman en las piedras. Esos son los famosos aufwuchs. Ahora te lo explico acá para que lo entiendas en lo que te estoy hablando. Es un término que se le suele dar a cuando se generan esta simbiosis entre algas y pequeños microorganismos que se van agarrando a la piedra, crece todo ahí de una manera muy emparentada y que estos peces, como son cueveros y raspadores, se van alimentando y van aprovechándola. Pero bueno, entonces, acuario grande, mucha roca formando cuevas y recovecos y arenas lo más finas posibles. Y ahora te voy a dar un dato más sobre este hardscape que va a beneficiar a la química del agua, que es el próximo tema. Como sabemos, todos los cíclidos de los lagos africanos, de los lagos del Rift, del Valle del Rift, son peces de aguas alcalinas y aguas duras, ¿sí? Los limones, te diría que entre 8 y 8,5 están muy bien. Vos me decís, che, no lo levanto de 7,8. Bueno, tampoco te vuelvas loco, pero sí que estén arriba siempre de 7,5 de pH. Y te diría que si medís dureza o conductividad, estén por arriba de los 400, 500 partes por millón de carbonato de calcio, ¿sí? Si lo medís en KH y en GH, qué sé yo, 10, 12, 15 grados para arriba, siempre, ¿sí? Como para empezar a hablar. Cuando recién te hablé del hardscape. Y bueno, la piedra pómez, si bien la piedra pómez que acá usamos, por ejemplo, la que yo usé en mi pecera, no es alcalina, no mueve la vara, sí hay rocas que son alcalinas que las podés introducir y hay arenas que son alcalinas. Ahí particularmente en mi casa, la pecera que vos viste en la intro, tiene una arena comercial de Calipsi, que está buenísima, es hermosa, es bastante cara también, yo la puse igual hace un montón de años, que es alcalina y le aporta muchos carbonatos al agua. Pero si no, lo podés resolver con algunas arenas o algunas marmolinas, la arena de mármol. Nosotros ahora acá en el local tenemos unas arenas hermosas que nos llegan de Mendoza, que tiran el pH bastante más arriba y la dureza bastante más arriba. Así que eso, combinado con piedras calizas, ¿sí?, te van a generar un ambiente ideal para que estos bichos puedan estar constantemente en el agua correcta. De todos modos, atención, si vos vivís en zonas de aguas de pozo, no vas a tener problema con el cambio de agua porque por lo general el agua de pozo ya es dura, ¿sí? Ya es dura.
Ahora, atenti, vos vivís en zonas de aguas blandas, por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y vas a hacer un cambio de agua en tus ciclos africanos del 50%, ojo con eso, porque si vos no preparás, no pretratás el agua que va a entrar con sales o con algún líquido que te levante dureza o pH y pH, vas a hacer un desastre, ¿sí? Les vas a cambiar a los bichos un 50% de agua, porque por lo general con los cíclidos africanos hay que ser generosos con los cambios de agua. Bueno, los podés llegar a voltear, los podés llegar a joder de alguna manera, a estresar, porque le vas a cambiar mucha agua y le va a cambiar mucho la química del acuario. Atente a eso, porque no es que porque vos tengas una arena calcárea y una piedra calcárea, entra el 50% de agua nueva, blanda, ¿sí? Esto es una regla general para todos los africanos. Vamos a hablar del limón ahora, pero es importantísimo que vos tengas en cuenta eso. Si vos vas a hacer un cambio de agua grande, tenés que pretratar el agua, tratar de llevarla a la misma cantidad de grados de dureza y de pH de la que vos tenés en la pecera. Es muy importante eso, Los limones, en lo que respecta a temperatura, la verdad que es muy tranqui. Entre 20 y 28 grados viven bien, temperaturas ideales entre 22 y 24. En mi casa, imagínate que yo no tengo calefactor, ¿sí? No tengo calefactor. En verano, cuando prenden el aire acondicionado en el ambiente, que es muy raro porque la verdad que abajo donde está la pecera es muy fresca, la zona, se mantiene siempre entre 26 y 27. En verano, bueno, no lo puedo evitar. Cuando prenden el aire, ponele que baje en el transcurso de algunas horas 1 grado, porque el ambiente es grande. Y en el invierno, la verdad que la casa tiene cierta inercia térmica, suele estar calefaccionada, entonces la verdad que siempre está entre 20 y 22 grados. Y la verdad que está bueno que tenga esa variabilidad entre verano y el invierno, porque eso sucede también en el lago, ¿sí? En el lago también hay una variante térmica importante en la parte estacional. Entonces, la verdad que no me preocupo mucho. Si tuviera, obviamente, no me hagas macanas. Si vos vivís en un lugar donde hay mucha diferencia térmica entre el día y la noche, o entre una estación y la otra, ponele calefactor. Menos de 20 grados ya se le targan bastante, ¿sí? Así que atente a ese dato. El tema filtración, como siempre te digo, cuando vos tenés un acuario grande y tenés muchos peces, y sobre todo peces que se vienen grandes, tenés que darle una buena cantidad. En mi casa tengo un SAMP abajo, un wet dry de 200 litros, o sea, yo ese filtro lo limpio una vez cada 6 meses, ¿sí? Imagínate que... Pero bueno, la verdad que tiene un montón de Ziporax de cera, o sea, los anillitos de vidrio sinterizado, tiene como medio kilo de Purigen, tiene Matrix de Sichem, tiene un montón de Wata, tiene esponjas. La verdad que son 200 litros de material filtrante. Una bestia ese filtro. Lo limpio cada 6 meses, sí. ¿Por qué? Y porque la verdad que hasta que eso se ensucia, hasta que eso impacta realmente en semejante filtro, y no está superpoblada la pecera. Entonces, una vez cada 6 meses lo limpio ese filtro. Y es importante, yo le cambio poca cantidad de agua. Ahora en esta época tengo mucha evaporación, entonces todos los días le tengo que agregar agua, o día por medio le tengo que agregar agua. Pero no hago cambios muy grandes de agua. ¿Por qué? Porque tiene mucha filtración, porque realmente no hay una gran cantidad de peces por el volumen que tengo, y bueno, voy midiendo nitratos. Si los nitratos se me pasan de 15 ppm, ahí sí hago un cambio de agua grande. Pero la verdad es que está todo muy en equilibrio. Entonces es una pecera que me demanda muy poco tiempo. Imagínate que se prendió la luz de los plantados. El timer a esta hora arranca. No puedo lidiar en mi casa con una pecera que me resulte muy trabajosa, porque ya tengo bastante trabajo acá. Pero bueno, filtración fundamental que sea algo grande. Y los cambios de agua, como te dije antes, de acuerdo a la necesidad de cada acuario. Lo recomendable, una vez por semana, como siempre decimos, si son cambios chicos de más veces por semana, mejor. Y acordate el tema de equiparar la química. Tema alimentación. A diferencia de otros mbunas que son más estrictamente vegetarianos, igual de vuelta, ningún mbuna es 100% vegetariano, ¿sí? De acuerdo a cada especie,
van a necesitar un poquito o menos de aporte de proteína de origen animal. El limón, en este caso, es uno de los que necesitan un poquitito más de aporte de proteína de origen animal. Entonces, de acuerdo al tamaño que tengan, escamas o gránulos, ¿sí? Si van creciendo vas a empezar a dar gránulos porque se optimiza mucho mejor el alimento. Busca en tu tienda, en tu comercio amigo, hay marcas que tienen un alimento que se llama Malawi, ¿sí? Tropical, por ejemplo, vamos a decirlo, que viene muy equilibrado. Pero si no, vos puedes también darles una espirulina o un alimento que sea rico en algas, y después le vas aportando algún alimento que yo, paradiscus, 1 o 2 veces por semana en menor proporción, o un alimento con krill o algún alimento con otro contenido nutricional. Lo importante es que sea variado, ¿sí? No le des siempre el mismo alimento, anda variándoselo. Cada tanto alguna artemia, también, ¿por qué no? O artemia liofilizada, viva, congelada. Si vas a hacerles tus propias papillas, bueno, hacete una papilla vegetal y hacete una papilla animal y la vas intercalando, ¿sí? Pero siempre lo importante es que tengan una dieta preponderantemente vegetal con un poco de aporte de proteína de origen animal. Y lo vas a tener siempre con lindo color, lindo porte, madurez sexual en tiempo y forma, o sea, van a estar muy bien. La verdad que yo en mi casa, o cuando crío a esta especie, o cuando he criado, trato de no complicarme mucho con el tema de las papillas. Voy a los alimentos comerciales y que andan muy bien, siempre que sean de buenas marcas, de marcas reconocidas, y que atrás vos lees la composición del alimento y que sea más o menos equilibrado, ¿sí? Eso es importante. Bien, comportamiento y compatibilidad de estos peces. El comportamiento dentro de lo que es el mundo Mbuna en el limón, te puedo decir que es uno de los más angelitos, uno de los más tranquilos. Lo que no quiere decir que no tenga su carácter, no tenga su bravura en el momento que tenga que defender un territorio. El macho dominante puede ser un poco más áspero que el resto. Van a establecer jerarquías de acuerdo a cómo ellos se vayan desenvolviendo en la pecera. Y ojo, yo he tenido hembras muy bravas, sobre todo cuando están en época de reproducción, cuando están con las crías en el buche. Bueno, se pueden poner muy agresivas. Hay bichos que son más sumisos y más agresivos, como pasa en cualquier especie. Pero bueno, la realidad es que no es un pez muy conflictivo. Por ejemplo, cuando vos vas a hacer un acuario comunitario de cíclidos africanos, no es una especie muy conflictiva. Y acá donde entra la parte de compatibilidad, nos vamos a cansar de hablar de esto, gente, y después es un tema que da para hablar, para hacer un vivo y charlar horas. Con respecto al tema de compatibilidad de cíclidos africanos, los famosos acuarios comunitarios con superpoblación controlada, etcétera, etcétera. La superpoblación controlada dentro de un acuario de africanos es el mal menor, ¿sí? Yo no estoy muy a favor de todo eso, porque a veces terminan siendo ensaladas de peces en los cuales no se tienen en cuenta las conductas de cada especie, las alimentaciones de cada especie, y terminan siendo una debacle total. Cuando uno hace un acuario de superpoblación controlada, no tiene que elegir por colores. Hay que estudiar muy bien las especies que se van a combinar. Por ejemplo, un Mbuna con una especie de Aulonocara puede andar bien, qué sé yo, o con un par de especies de Aulonocara, qué sé yo, o dos Mbunas en una pecera muy grande con muchos recovecos, qué sé yo, puedes poner la Bidochromis careuleusz y la Bidochromis ongi, por así decirlo, o un Pseudotropheus o un chindongo, pero atenti, tienen que tener mucho espacio porque van a ocupar el mismo nicho ecológico, el mismo nicho de cuevas, de piedras, etc. Ya si tenés bunas, es mejor no poner otra especie cuevera y si no, mejor elegir una especie de nado abierto. Pero bueno, las combinaciones hay que estudiarlas, ¿sí? Lo que yo te puedo recomendar es que si haces ese famoso acuario de ensalada con superpoblación controlada, más allá de la filtración y lo que yo ya hablé varias veces, a medida que vayas detectando a las hembras, en mi caso dio mejor resultado que dejarlas. Me ha pasado que cuando hay solo machos, determinan los territorios, se cagan un poco a palos, se muerden un poquito, se corren, pero una vez que está todo más o menos en armonía, se respetan. Son líneas generales, por favor que no se malinterprete como algo estandarizado. Ahora, cuando empiezan a aparecer las hembras, ¿qué pasa? Y los cortejos son muy violentos a veces, la disputa por la hembra es muy violenta entre machos, a veces las hembras terminan pagando los platos rotos y terminan maltrechas, pobrecitas. Entonces,
la verdad que lo mejor es que vayas sacando las hembras, ¿sí? A medida que las vayas detectando y te evites un mal mayor a futuro. ¿Cómo sería el acuario ideal para mí en este momento para mantener especies de cíclidos africanos? Monoespecie, me encantan. Estoy cada vez más eh, amigado con esa, como te mostré en el principio del video, como tengo en casa. ¿Sí? Te armás una linda colonia con la especie que más te gusta, porque qué sé yo, tengo un amigo, Diego, por ejemplo, que se armó una monoespecie de saulosis. Están divinos los bichos, están buenísimos. Capaz que no te gusta que sea todo amarillo, bueno, por ejemplo, los saulosis, las hembras se quedan naranjas, los machos quedan azules a rayas verticales, está buenísimo, ya tenés azul y naranja. Y es una monoespecie, y está buena. ¿Por qué está buena? Porque se establecen las jerarquías bien. Siempre cuando tenés una monoespecie tenés que tratar de tener un ratio de por lo menos 2 hembras por macho. Eso andá viéndolo, ¿sí? Estate atento a cómo se van desarrollando. De la manera que te expliqué anteriormente, que es medio difícil determinar el dimorfismo sexual. Pero bueno, andá estándote atento para ir supliendo cantidad de hembras si es que están faltando. Si hay más hembras que machos, a mí, en lo que respecta a mi experiencia, nunca tuve problemas. Si son 4 o 5 hembras por macho, la verdad que nunca tuve problemas. Quizás las hembras después se pongan un poco agresivas entre sí, pero nunca ha pasado a mayores. Bueno, eso es el esquema que yo te recomiendo para mí como ideal, ¿sí? Un monoespecie, solamente ellos solitos. Vas a ver que las hembras, acá te dejo una foto, se van a empezar a embuchar, vas a empezar a ver crías dando vuelta entre los recovecos, entre los caracoles, en pequeñas rendijas que puedan quedar entre las piedras, vas a ver que empiezan a aparecer crías. Quizás no sobrevivan el 100% de las crías. Si vos querés que sobrevivan el 100% de las crías, vas a tener que desembuchar. A ver, van a sobrevivir crías definitivamente. Y probablemente sean las más aptas, las más fuertes. Es como una especie de selección natural, ¿sí? Muy darwiniano, pero es lo que sucede también en la naturaleza. Mirá este video que te voy a mostrar acá de lo que sucede con algunas crías que van creciendo, que van tomando tamaño y ya sobreviven. En este tamaño que te muestro, olvídate, ya está. Eso van a ser, creo que conté 8 más o menos, 8 o 9 ejemplares que van a sobrevivir. Ahora, vos querés sobrevivir a todos o tenés acá a la hembra, o ponerla en una pecedita aparte y que la suelte sola, ¿sí? En un lugar de relajación, que la suelte sola, con algunas piedritas, algunos caracoles, o abrirle la boca y hacer que de alguna manera escupa las crías. En algún momento voy a filmar cómo se desembucha una hembra. La verdad es que ahora no tengo umbunas, no tengo africanos embuchados como para mostrarte. Y aparte, por lo general, yo acá en el acuario filmo a la mañana temprano, cuando no hay nadie, cuando no hay atención al público y estoy solo. Y para filmar eso necesito que alguien me tenga el teléfono, filme mientras yo lo estoy haciendo. Con el trípode no me funcionó. Así que bueno, más adelante te voy a mostrar cómo se desembucha una africanita, porque creo que está bueno como experiencia. Muy importante que vos a las hembras de cíclidos africanos que se embuchan, sobre todo estamos hablando de limones o limonas, después de varios buches, si ves que la panza empieza a estar, digamos, para adentro, al menor indicio de que la panza empieza a meterse para adentro, hay que separarla, porque muchas veces los bichos se embuchan muchas veces seguidos y no comen bien, no se alimentan porque están siempre con crías en la boca. Entonces hay que darle un descanso y hay que darles una buena nutrición nuevamente para que vuelvan a tomar porte, para que vuelvan a fortalecerse y vuelvan al acuario y puedan seguir teniendo crías. Bueno, de vuelta, hay que ir atento a ese tema. ¿Cómo te das cuenta cuando hay un cortejo o hay un posible desove? Vas a ver el macho que se empieza a poner así, empieza a temblarle. Se ponen así, la hembra queda acá, el macho le empieza a temblar así, y vos ves que la hembra va a empezar a desovar y va a tomar los huevos enseguida, una vez después del desove, va a tomar los huevos en su boca, y el macho se va a acercar a su boca y va a fecundar dentro de la boca de la hembra. Y a partir de ahí, la hembra ya no come más, ¿sí? Y los bichos se van desarrollando, los alevines se van desarrollando dentro de su boca, y suele escupirlos cuando ya están grandecitos, cuando suelen tener
como 1 centímetro. Vos vas a ver que la hembra va a buscar comida, ¿sí? Vos vas a ver que la hembra levanta comida, pero por lo general esa comida es para las crías que están adentro de su boca, ¿sí? Ella no suele traer la comida. Entonces, ahí lo suelta, ¿sí? 1 centímetro suele, y ahí donde vas a mover las piedras de repente, en un sifoneo, en una limpieza, en un reacomodamiento de la decoración, y vas a ver que de repente aparecen un montón de crías que rajan para todos lados. Y bueno, ahí puede ser que algún otro ejemplar dentro del mismo clan, que en la oportunidad, algunos se van a comer. Pero bueno, es muy fácil determinar cuándo están por criar, porque lo vas a ver. Es muy fácil determinar cuando la hembra está embuchada, cuando tiene crías en el bucho, en la boca, porque la vas a ver. Y después es una decisión tuya que tendrás que tomar de acuerdo a lo que vos quieras que sobreviva. Es importante que tengas en cuenta algo. En un acuario comunitario es muy probable que no sobrevivan muchas crías. En un acuario comunitario de cíclidos africanos es muy probable que no sobrevivan muchas crías. Ahora, vos tenés un acuario monoespecie y te puedo asegurar que por buche de cada hembrita va a ir sobreviviendo entre unos 5 y unos 10 alevines, de acuerdo a cómo lo tengas montado y el resto de los ejemplares. Todos los peces que viste en la pecera que yo te mostré, que es la de mi casa, ahí arrancó con 2 ejemplares, una hembra y un macho, que fueron producto de unas crías que yo tenía acá en el criadero. En cuanto determiné que eran macho y hembra, y bueno, los llevé chiquitos, empezaron a crecer, criaron ahí y son todos hijos los que están ahí. Y curiosamente, los únicos que se siguen criando todavía, los únicos que siguen reproduciéndose, son esa pareja. El resto todavía, los otros machos, como que le tienen un respeto muy grande al padre, al macho dominante, y no han hecho nada más que mantenerse a raya con respecto a incluso sus hermanas y etcétera, todo lo que va pasando ahí alrededor. Estuve viendo hace poco que el macho, el padre, estuvo cortejando a una de sus hijas, y bueno, es muy probable que en estos días veamos a la otra hembrita nueva, a la más chiquita, con el buchecito. Después hay más machos y hembras, pero todavía no han manifestado ningún tipo de deseo, necesidad o en apariencia de querer criar. Tema enfermedades, la verdad que si están con una buena calidad de agua y con la dureza y el pH que corresponden y la alimentación, gente, es muy importante para que estas especies no tengan problemas fisiológicos. La verdad que esta ficha igual te va a servir para un montón de especies, ¿sí? Vamos a hablar del limón, que es el emblemático, pero te va a servir para un montón de especies. Así que tomala como una ficha que para la mayoría de los munas te va a servir. Bueno, tema de enfermedades, la verdad que salvo si vos respetás esas 3 cosas, la química del agua, la temperatura y la alimentación, obviamente el hábitat para que no se enfermen es importante porque el estrés es todo, ¿no? El hábitat bien montado, la cantidad de rocas, dejar que crezcan alguitas en las rocas, no se te van a enfermar con nada. La verdad que cada tanto, si vos vas a comprar ejemplares a una tienda y querés desparasitarlos, ¿sí? Por las dudas, no está de más con un poco de metronidazol, después, bueno, después te paso las dosis si querés, depende del metronidazol también. Pero si querés desparasitarlos preventivamente, perfecto. Pero no van a tener ningún otro problema. Muy difícil que agarren punto blanco, muy difícil que agarren bacteriosis. Eventualmente, bueno, de acuerdo a lo que tengan, hay que buscar el diagnóstico y el tratamiento, pero en condiciones, gente, no pasa nada. Llegamos al final de esta ficha, espero que les haya servido, más allá de que hablamos puntualmente del Labidochromis caeruleus, el ciclio limón del lago Malawi. Esta ficha te va a servir para un montón de embunas, así que tenela como referencia porque creo que quedó buena. Hablamos de todo un poco. Si tenés alguna duda, déjamelo en los comentarios. Si hay algo que omití, porque a veces la verdad que hablo todo de memoria y algunas cosas se me pueden olvidar, déjamelo acá en los comentarios y lo seguimos. Y también, si tenés alguna consulta que te la puedo responder por consultas a la carta, déjamela en los comentarios. Como siempre, gente, gracias por haber llegado hasta el final. Las fichas se hacen largas, pero el saber no ocupa lugar. Y recomiéndanos en sus redes sociales, compartan los videos, denle me gusta si es que les gustó, suscríbanse. Acá abajo hay un botoncito rojo y acá arriba está la campanita que te avisa cuando hay un estreno nuevo.
Nada más, hace mucho calor en Buenos Aires, me voy a tomar agua y nos vemos la próxima. ¡Chao, chao!